Nuestra declaración de propósito de la iglesia es ser una iglesia de discípulos que hace otros discípulos para la gloria de Dios. Es decir, hermanos, si yo pudiera resumir nuestro propósito como iglesia, lo podría hacer en dos palabras: ser y hacer. Ser y hacer. Ser discípulo para poder hacer otros discípulos. Y ese orden, hermanos, es lógico. Es lógico, porque es que usted no puede hacer discípulos cuando usted no es un discípulo del Señor. Es un orden lógico, porque lo que debe ocurrir de manera natural en nuestras vidas es que nosotros hagamos otros discípulos por cuanto nosotros somos discípulos del Señor. Hermanos, si el resultado natural no es hacer otros discípulos, es porque quizás no somos discípulos. Ahora, el hacer, es consecuencia del ser, o es resultado del ser. Si yo solamente me enfoco en el hacer, lo que puede estar pasando es que podemos estar viviendo en un moralismo, en un conductismo y en una religiosidad vacía y sin contenido. Lo que debe ocurrir en nuestras vidas es que todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana debe ser el resultado natural de lo que ya somos en Cristo. Todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana debe ser el resultado natural del ser, de lo que somos en Cristo Jesús. Así que, hermanos, mientras nosotros no sepamos o no nos convenzamos de quiénes somos, el ser, difícilmente vamos a poder cumplir el propósito de Dios. Difícilmente vamos a poder vivir la vida que a Dios le agrada. Difícilmente vamos a poder hacer la voluntad del Señor. Por eso en esta mañana quiero invitarles a que nos dispongamos para una serie de predicaciones que va a empezar hoy. El día de hoy vamos a empezar una serie de predicaciones sobre la carta a los Efesios. Y vamos a estar estudiando la carta a los Efesios desde hoy hasta fin de año. No nos vamos a mover de Efesios. Vamos a estudiar la carta a los Efesios verso a verso con la ayuda del Señor. Porque lo que pretendo con esta predicación es que a partir de la carta a los Efesios podamos descubrir, conocer y convencernos de quiénes somos en Cristo. Es decir, podamos descubrir nuestra identidad en Cristo, convencernos de nuestra identidad en Cristo, para que de esta manera podamos entonces cumplir el propósito de Dios en su plan salvífico. Es decir, durante esta serie de predicaciones nos vamos a enfocar en el ser, los 3 primeros capítulos de Efesios, y en el hacer del cristiano, los últimos 3 capítulos de Efesios. Son 6 capítulos que vamos a estar estudiando. Nuestra identidad en Cristo, del 1 al 3, nuestro propósito en Cristo, de los versos 4 al 6. Para esto quiero que vayan a su Biblia, al libro de Efesios capítulo 1. Y vamos a leer los 2 primeros versos. Efesios capítulo 1, versos 1 al 2. ¿Lo tenemos? Si lo tiene, hermano, nos ponemos de pie y lo leemos juntos en voz alta. Efesios capítulo 1, versículos 1 al 2. Dice así la palabra del Señor. Por favor, léala en voz alta, a la voz de 3. 3. Padre, yo quiero orar en esta mañana, reconociendo nuestra absoluta necesidad de tu Espíritu Santo, no solo para la predicación de hoy, sino para toda la serie de predicaciones alrededor de la carta a los Efesios. Quiero suplicarte que abra nuestros ojos y nos ayudes a descubrir, a conocer y a convencernos plenamente de nuestra identidad en Cristo, para que esto nos lleve entonces a cumplir el propósito
que tú tienes con nosotros como pueblo de Dios en nuestra ciudad. Necesitamos de tu presencia. Prepara nuestros corazones para lo que vas a hacer. En Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Permítame rápidamente, le quiero dar un poquito de contexto de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una gran metrópoli en esa época. Era una ciudad muy próspera. Era una ciudad que era considerada como la tercera capital de la cristiandad, al lado de Jerusalén y de Antioquía. Su población era mayoritariamente griega. Adoraban a la diosa Artemisa Diana y tenían el fastuoso templo de la diosa Diana, que llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo. Lo derribaron como 7 veces y 7 veces lo volvieron a construir. Esta es una ciudad que se caracterizaba por su afición al lujo, al vicio, a las prácticas mágicas. Éfeso era un centro de poder. Éfeso era un centro de la cultura, de la corrupción, de la educación, del paganismo. Era una ciudad de intelectuales. Era una ciudad de intelectuales. Ustedes lo pueden ver en Hechos capítulo 19. Era una ciudad de gente intelectual. Era una ciudad donde había mucho énfasis en el deporte, en la cultura, en la educación, donde se promovían las competencias. Y en medio de esta ciudad es que Pablo es el fundador de esta iglesia de Éfeso. Pablo aparece como quien trabaja con esta iglesia como 3 años. Usted lo puede leer en la carta a los Efesios, en Hechos, donde Pablo dura 3 años enseñando a esta comunidad y a esta iglesia, y se inicia la iglesia de Éfeso. Pasados algunos años de haberla fundado, Pablo desde la cárcel termina escribiéndole esta carta a la iglesia que está en Éfeso. Ahora, con esta información que nos va a servir más adelante, quiero que nos acerquemos a esta predicación y a este texto en esta mañana. El título de esta predicación y de esta serie de predicaciones es La iglesia como comunidad alternativa. La iglesia como comunidad alternativa. Y quiero que nos acerquemos en 3 momentos. Los 3 momentos más significativos de una carta, ¿cuáles son? O los elementos principales de una carta, ¿cuáles son? ¿Cuál? Mensaje, ¿cuál otro? Remitente y destinatario. Está el remitente, quien escribe la carta, el autor de la misma. Está el destinatario, quien la recibe, y está obviamente el mensaje que se va a entregar. Quiero arrancar por el remitente. Yo quiero que lo primero que revisemos en el texto es quién es el remitente de esta carta. ¿Quién es? ¿Por qué saben? ¿Por qué están tan seguros que Pablo es el que escribe la carta a los Efesios? ¿Por qué? Porque la misma carta lo dice. Es decir, hay cartas en las Escrituras que no nos dice quién las escribió, pero esta arranca diciendo que es el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ahora, debo decirles que la autoría de esta carta ha sido cuestionada a partir del siglo XIX por algunos eruditos. Y han dado toda una discusión de por qué razón posiblemente Pablo no sea el escritor de esta carta. Sin embargo, universalmente dentro de la iglesia cristiana se ha aceptado claramente que Pablo es el autor de la carta a los Efesios, que él es el autor. Ahora, permítame recordarle algunos datos de este personaje. El apóstol Pablo es quizás el personaje más importante del Nuevo Testamento. ¿Por qué lo sé? Por la cantidad de libros que escribió en el Nuevo Testamento. Eso me hace pensar que Pablo es el personaje, por las iglesias que plantó, por la enseñanza que dio y por todo lo que vemos de Pablo. Pablo nos cuenta que es fariseo, hijo de fariseos. Pablo nos dejan ver la biografía de Pablo. Pablo hace una defensa de su apostolado en la carta a los Corintios y allí dice, saca todas sus credenciales.
para luego tenerlas por basura. Pablo dice que es fariseo, hijo de fariseos. Es un intelectual, es un hombre que tiene una doble nacionalidad. Es además formado a los pies de Gamaliel, que es tal vez el maestro más significativo y más importante de la época. Es un hombre celoso de las tradiciones judías, pero además lo conocemos por ser un perseguidor de la iglesia de Cristo naciente en el primer siglo. Pablo también sabemos por las escrituras, en el libro de Hechos, que tiene un encuentro personal con Jesucristo cuando va camino a Damasco. El Señor se le aparece, pierde la vista, es llevado a un lugar con Ananías y Ananías le enseña y es discipulado y es enseñado, y Pablo tiene un encuentro con Jesús y a partir de ese encuentro con Jesús se convierte y empieza a ser un predicador de la palabra y el más importante del primer siglo, predicador a los gentiles, plantador de iglesias. Y es tanta la pasión y el fervor del apóstol Pablo por Cristo y por el evangelio que termina siendo llevado a la cárcel sin ninguna justificación, sino simplemente por ser un predicador de la palabra. Y en medio de ese contexto escribe la carta a los Efesios. Ahora, hermano, esta carta nos dice claramente quién es el autor, quién es el remitente. Pablo, pero hay unos datos que nos da el texto allí que son importantes. Pablo dice, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es decir, hermano, usted debe notar que Pablo lo que está diciendo al decir que él es un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, Pablo se está colocando al mismo nivel de los 12. Porque recuerden ustedes que para ser apóstol de Jesucristo tenía que ser testigo ocular de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo. Para ser apóstol de Jesucristo tenía que haber sido llamado directamente por Cristo, comisionado. Tenía que ser un hacedor de milagros. Hay unas condiciones para ser apóstol de Jesucristo. En esa época habían falsos apóstoles, como estaban los verdaderos. Pablo está diciendo, yo soy un apóstol comisionado, llamado, invitado y elegido por el mismo Dios, por medio de Jesucristo, para ser apóstol y para escribir lo que voy a escribir. Es decir, hermano, lo que hay detrás de esta declaración es un tema de autoridad. Él es uno de los verdaderos. ¿Por qué razón yo, Diego Rodríguez, pastor de esta iglesia y en esta iglesia, no creemos que hoy haya apóstoles como los del primer siglo? Porque ninguno de ellos hoy día puede cumplir con los requisitos que cumplió Pablo. Ninguno de ellos puede estar vivo, porque si hay un apóstol hoy que dice ser apóstol como Pablo o como los 12, ya de entrada tiene un problema, porque no ha sido testigo ocular de la vida, de la muerte y la resurrección de Cristo. Eso los descalifica, pero tampoco han sido llamados directamente por Cristo como lo fueron ellos. Es decir, hoy pueden haber apóstoles en otro sentido, en el sentido de la palabra enviado, de aquel que es enviado como misionero a abrir obra, plantar obra, iniciar obra del Señor, pero no como estos apóstoles del primer siglo. Pablo lo que está haciendo es que está colocando al mismo nivel de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles del Nuevo Testamento. Y eso tiene unas implicaciones. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice lo siguiente. Perdóname. Segunda de Pedro 1:21. Dice así la palabra del Señor. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ahora sí, Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de ¿quién? Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de ¿quién? Apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Hermanos, la iglesia de Cristo, los creyentes, somos llamados a edificar ¿sobre qué? Sobre el fundamento que ya fue puesto. ¿Y que fue puesto por quién? Por los apóstoles y los profetas. Cuando usted lee la carta a Pedro, dice que los santos hombres de Dios que hablaron en la antigüedad, refiriéndose a los profetas del Antiguo Testamento,
y los apóstoles de ahora fueron y hablaron guiados, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Que el fundamento fue puesto. Aquí hay un ingeniero civil, Huguito es ingeniero civil. Yo le quiero hacer una pregunta a Hugo. ¿Cuántas veces uno pone el fundamento en una construcción? ¿Y cuántas veces se pone el fundamento? Sí. Eso es. Los fundamentos se ponen una sola vez y es lo más importante. Usted no está colocando fundamento sobre fundamento. El fundamento fue puesto. Lo que Pablo quiere decir acá, entre otras cosas, es que el fundamento ya fue puesto y fue puesto sobre la enseñanza de los profetas del Antiguo Testamento y sobre la enseñanza de los apóstoles del Nuevo Testamento. En otras palabras, hermanos, el fundamento sobre el cual usted y yo somos llamados a edificar y a seguir edificando como creyente y como iglesia es sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas que escribieron estos libros y que escribieron estas cartas. ¿Estamos? ¿Estamos? Querido hermano, Pablo está hablando con la autoridad de alguien que fue elegido por Dios para escribir la revelación que hoy tenemos acá. Pero Pablo también dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Cuando Pablo está diciendo allí, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿a qué escritura se está refiriendo? ¿A cuál? Al Antiguo Testamento. Porque hasta ese momento el Nuevo Testamento no existía. Se está refiriendo a la ley, a los profetas y a los escritos. ¿De acuerdo? Hoy día para nosotros, que ya tenemos el Nuevo Testamento, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, ¿a qué se está refiriendo? Al Antiguo y al Nuevo Testamento, a toda la Biblia. Toda la Biblia ha sido inspirada por Dios. Y es útil para redarguirnos, enseñarnos, corregirnos e instruirnos. Es decir, hermanos, es necesario que tengamos en cuenta en esta mañana que aquí no estamos hablando de esta carta a los Efesios, ni de la Biblia, estamos hablando de cualquier carta. No estamos hablando de cualquier libro. En esta carta no están las divagaciones del apóstol Pablo en la cárcel, sin saber qué hacer y se puso a hablar tonterías. ¿Me hago entender? No son las palabras humanas del apóstol Pablo, sino que él está hablando con la inspiración, escuche bien, con la inspiración del Espíritu Santo, con la autoridad delegada por Dios, por la comisión que le fue dada por el Señor Jesucristo. Por cuanto esto es así, y por cuanto, en últimas, hermanos, si Pablo está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, comisionado por el Señor Jesucristo, en últimas, ¿quién es el autor de la carta a los Efesios? Dios, en la persona del Espíritu Santo. Dios, en la persona del Señor Jesucristo. Dios, en la persona del Padre. En últimas, el remitente primario, el remitente primigenio de esta carta a los Efesios y de toda la escritura es Dios mismo. Él es. Así que teniendo en cuenta esto, mi amado hermano, quiere decir que lo que aparece en la carta a los Efesios es digno de ser leído, recibido, conocida, estudiada, meditada y aplicada de manera atenta y de manera humilde por nuestras vidas. En otras palabras, hermanos, no es cualquier libro, no es un escritor cualquiera, no es el youtuber de turno, no es Gabriel García Márquez, no es un premio Nobel de literatura el que escribe, ni es un libro escrito por ellos. Yo me estoy leyendo un libro en este momento que me encanta, no es cristiano, de un autor que se llama Umberto Eco. Buenísimo. El tipo escribe fantástico. Pero jamás un escritor como Umberto Eco, como Gabriel García Márquez o como cualquiera de los grandes escritores que usted pueda conocer, se acerca siquiera un
poco a lo que es la palabra de Dios revelada en las Escrituras, en las Biblias, hermano. Pero lastimosamente, debo decir, hermanos, que para muchos, otros libros, otros autores, son más leídos y les dan más importancia en sus propias vidas que la misma palabra de Dios. Yo quiero hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Qué es la Biblia para usted? No tiene que responderme. ¿Qué es la Biblia para usted? Piensa en esto. ¿Qué lugar, qué importancia le da usted a la palabra de Dios, a la Biblia en su vida? ¿Es ella, es la palabra de Dios, su principal fuente de sabiduría, de consejo? ¿Es la palabra de Dios el libro que usted más lee en su vida? ¿El que más medita? ¿El que más estudia? ¿El que más escudriña? ¿O son los libros de superación y autoayuda? La literatura, liderazgo. Hermano querido, usted debe recordar en esta mañana que quien remitió, quien escribe esta carta, es Dios mismo. Y es autoridad para nosotros. Por consiguiente, todo lo que dice la carta a los Efesios debe ser leído, meditado, escuchado y estudiado de una manera atenta y humilde, al igual que toda la palabra de Dios. ¿Usted se ha dado cuenta que hay personas que uno dice, a ese hay que escucharlo en ciertos temas? ¿Sí? En todas las disciplinas lo ve uno, en todas las áreas del conocimiento. Por ejemplo, en estos días cumplió Juan Stam 70 años, ¿sí? En 70, yo lo posteé, 70 años de matrimonio, si no estoy mal. Juan Stam es el hombre que más tiempo lleva estudiando la literatura apocalíptica y la literatura juanina. Es norteamericano, radicado en Costa Rica. Cuando yo voy a investigar sobre un tema de literatura apocalíptica o juanina, yo no me desgasto leyendo otros libros que apenas han mirado de repaso esos temas. Juan Stam lleva más de 60 años estudiando Apocalipsis. Así que él es la autoridad en Latinoamérica en ese tema. Por consiguiente, lo que Juan Stam enseña y dice a partir de Apocalipsis, para mí, él es un referente de autoridad. Yo le hago una pregunta, querido hermano, frente a las Escrituras. ¿Es realmente la Biblia autoridad para su vida? ¿Es realmente la palabra de Dios su fuente de sabiduría y de consejo? Ahora, vayamos al destinatario. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Quién? ¿Sí? ¿Y en el texto quiénes son? ¿El pueblo de Dios? No, ¿qué dice el texto? Los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿quiénes son los santos de Éfeso? Esa es una buena pregunta. ¿Quiénes son los santos de Éfeso? Empecemos por decir quiénes no son. ¿Quiénes no son? No son los que el catolicismo romano nos vendió. San Judas Tadeo para la plata, San Antonio para conseguir marido, San Martín de Porres, ¿cierto? San Francisco, etcétera, etcétera. No son estos hombres canonizados y estas cosas, no lo son. Tampoco se está refiriendo a un grupo selecto de personas de esa iglesia en Éfeso. Tampoco está hablando de un grupo de personas que son perfectas, sin pecado. O una élite espiritual especial que hay dentro de la iglesia, un Sanedrín que hay allí. No. Yo quiero que usted note que Pablo dice de un grupo de personas que están en la iglesia de Éfeso. ¿A quién se refiere?
a los santos y a los fieles en Cristo Jesús. Este es un detalle que usted no puede pasar por alto. En Cristo, dice el texto. A los santos y fieles en Cristo. Ese es un detalle que usted no puede pasar. Quiere decir, hermanos, que esta carta a los Efesios no es para todos. Esta no es una carta que va dirigida a cualquier persona, sino que esta carta está dirigida a los que están en Cristo, es decir, a los creyentes, es decir, a los que han nacido de nuevo, es decir, a los que se arrepintieron de sus pecados, es decir, hermanos, a los que están caminando con el Señor. Esa palabra fieles en Cristo, en otras versiones lo traduce de esta manera: a los que perseveran en Cristo. Otra forma, como lo dicen, a los que siguen creyendo en Cristo. Es decir, aquí estamos hablando que esta carta está dirigida al pueblo de Dios que fue salvado por el Señor, que se arrepintió de sus pecados, que puso su fe en Jesucristo y que está caminando con el Señor. ¿Me estoy haciendo entender? Para aquellos que han sido apartados del mundo para pertenecer solamente al Señor, para vivir para los propósitos del Señor, para ser diferentes, para ser sal y para ser luz. Hermanos, ¿sabe que nosotros muchas veces cometemos un error? Porque esta carta no está dirigida para todas las personas en todos los lugares. No es cierto. Esta carta está dirigida para la iglesia de Éfeso, para los santos y fieles en Cristo de la iglesia de Éfeso, los creyentes, los que han nacido de nuevo, los que se han arrepentido, los que han puesto su fe en Jesús y los que están caminando en una relación con Jesús. Para ellos es la carta a los Efesios. ¿Por qué les digo que uno a veces comete errores con esto? Porque es muy común que alguien, por ejemplo, una persona impía, una persona que ha ofendido a Dios, una persona que le ha dado la espalda al Señor, que se ha negado a conocer al Señor, que está viviendo en su pecado, en su inmundicia, que está haciendo cosas terribles, le pasa algo. Se enferma, va a la cárcel o le pasa cualquier otra cosa. Y muchas veces nosotros vamos a decirle a esa persona que no se ha arrepentido, que no está en Cristo: no se preocupe, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Perdóneme, pero ese texto no es para esa persona. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ese texto va para el creyente, para el que está en Cristo, para el que ama a Dios y el que está caminando con el Señor. Para el otro hay otro texto. ¿Cuál creen ustedes que puede ser un texto para esa persona? Arrepentido y creed al Evangelio. Esta carta es para los creyentes, hermano. Quiere decir, hermanos, entonces, que en este lugar, como en la iglesia de Éfeso, cada 8 días en este lugar hay 2 tipos de personas. En este auditorio cada semana asisten 2 tipos de personas: los santos y fieles en Cristo y los impíos que no han conocido a Cristo, los que no están en Cristo. Cada semana esta iglesia asiste a este lugar. Asisten los santos y fieles que se arrepintieron, que pusieron su fe en Jesucristo y que siguen creciendo en una relación con Cristo. Y asisten los que no están en Cristo, los que están viviendo una religiosidad vacía y los que no han conocido a Cristo. Así que la primera implicación de esta palabra para todos los que estamos en este lugar, para los que están y no están en Cristo, es la siguiente: para aquellos que están en este lugar y no son santos y fieles en Cristo, y no están en Cristo, y no han conocido realmente a Cristo, y no se han arrepentido de sus pecados, y no han puesto su fe en Jesús, y no han nacido de nuevo, y su corazón no ha sido cambiado, el llamado y la invitación que le quiero dejar en esta mañana es: arrepiéntase y ponga su fe en Jesús para que el Señor en su misericordia lo salve, perdone sus pecados y le dé la vida eterna. Pero también hay una implicación para los que están en Cristo, para aquellos que están en este lugar y están en Cristo. Queridos hermanos, esta carta
está dirigida a cada uno de nosotros a nivel individual, pero también a nivel de iglesia. Somos los destinatarios de una preciosa carta de amor que el Señor ha escrito para nosotros. Todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos que han puesto su fe en Jesús, todos aquellos que tienen una relación con Jesús, a esos el Señor los llama santos y fieles en Cristo Jesús. ¿No es una belleza? ¿No es un privilegio? Así que esta carta no está escrita solo para Éfeso, está escrita para cada creyente y cada iglesia local en el mundo entero que está caminando en una relación correcta con Jesús. Así que yo le quiero hacer una invitación. Yo le puse a los niños en la carta una carta de amor para mí, les coloqué en el papel que les entregamos. Yo le quiero hacer una invitación. Mire cómo quedaría el enunciado de la introducción a la carta. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a Diego Rodríguez, que está en la iglesia La Vid. Yo quiero animarle a que usted haga lo mismo con ese texto. ¿Cómo quedaría? Dígalo en voz alta. ¿A quién? No vaya a decir a Diego Rodríguez. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a Hugo Rengifo, que está en la iglesia La Vid de Ibagué. Pablo, apóstol de Jesucristo, a Miguelito, que está en la iglesia La Vid de Ibagué. Me hago entender. Es una carta escrita para mí, hermano. Una carta que el Señor escribe, una carta de amor que debe ser leída, debe ser meditada, estudiada y aplicada a nuestras vidas. Hermano, esta carta y la Biblia entera no es, escuche bien, una lista de requisitos. No es una lista de demandas. No es una lista de cosas que debo cumplir. No es un manual de funciones simplemente. La Biblia no es un reglamento a obedecer, sino que es una amorosa carta escrita por el mismo Dios, por nuestro amante Padre, a través del Espíritu Santo y a través de hombres como Pablo, donde ha plasmado su amoroso plan de salvación, de perdón de pecados para todos nosotros que hemos creído en Él. ¿No le parece hermoso? Una cosa es cuando usted se acerca a la Biblia a leerla como un manual de funciones. ¿Sabe que la Biblia, hermanos, es muchas cosas para la gente? Es un libro de recetas. Como yo siempre fui vendedor, cuando yo empecé a leer la Biblia, lo que yo vi en la Biblia fue un manual para las ventas. ¿Saben qué versículo usé? Yo dije, aquí la Biblia es comercial, dije yo. Entonces yo dije, la Biblia dice, pedid se os dará, buscad hallaréis, llamáis se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abre. Entonces yo decía, si yo como vendedor voy y negocio y pido, voy a recibir. Y si busco al cliente, lo voy a hallar. Y si le golpeo, me va a abrir. La Biblia para otros es un libro de superación personal. Es un libro de recetas, es un libro de agüeros. Venga, hermanos, que estoy pasando por esto. ¿Usted qué me aconseja? Léaseme 3 salmos, 2 proverbios y hágame esta oración. Cual brujo, como si la Biblia fuera esto. Para muchos es un simple libro de historias bíblicas. Ay, sí, ahí está la historia de Sansón, de Noé, de Moisés, de esto. Sí, es un libro chévere. Hermano querido, esta es la carta de amor más maravillosa que ser humano pueda recibir. Dios mismo la escribió y en ella plasmó todo lo que hizo, lo que creó desde la creación del mundo. Todo el plan redentor de Él está expresado en esta carta para que usted y yo la leamos. Ahora, ¿le ha pasado alguna vez que usted escribe una carta de amor o una carta de reconciliación o una carta de paz o una carta que usted le escribió a alguien y no la leyeron o se la devolvieron? Yo hace algún tiempo
con una persona con la cual rompimos una relación, y no era una mujer, no era una cosa de amor, una persona con la que se nos dañó la relación. La Biblia me manda claramente a que si hay algo con un hermano en la fe, yo no puedo dejar que el sol se ponga sobre mi enojo, que yo tengo que dar el paso para la restauración. No tengo opción, hermano. Usted puede justificar, es que me dañó, es que me hirió, es que me lastimó, es que yo no le puedo perdonar, es que esto, lo que quiera, pero la Biblia le manda a reconciliarse, o por lo menos a buscar la reconciliación. Entonces yo con esa persona le llamé, le mandé mensaje de texto, le dejé mensaje de WhatsApp, le mandé un correo electrónico, le mandé emisarios de paz, gente que esta persona conocía, y yo le dije, hable con él y dígale que yo quiero hablar con él, y reunámonos y encontrémonos. Nunca me paró bolas. A lo último, entonces, lo que hice fue hacer como la antigua, una carta. Escribí una carta y en esa carta le metí un regalo, y en esa carta escribí un derroche de amor y de gracia invitando a la reconciliación. Mandé la carta con un mensajero de cartas y adivine qué pasó. Me mandaron la carta sellada, ni siquiera fue abierta. Saben, hermanos, cuando estaba preparando esto me acordé de esa escena. ¿Cuántos de nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas? Una carta que fue escrita y enviada por el Señor a través de sus mensajeros y está cerrada. No ha sido abierta, no ha sido leída hasta el día de hoy. Hermanos, yo quiero invitarlos, a todos los que estamos en este lugar, a disponer nuestras vidas para recibir el mensaje del Señor a través de la carta a los Efesios durante estos siguientes meses, pero a recibir el mensaje del Señor a través de la palabra. Quiero animarles a leer la palabra de Dios, a leer esta carta de amor. Quiero animarles a meditarla, quiero animarles a leerla y otra vez. Yo no sé si usted alguna vez ha estado enamorado o no, pero cuando todavía se mandaba uno cartas. Nosotros con mi esposa, en un tiempo del noviazgo, ella se fue a vivir a Yopal, Casanare, y yo vivía en Medellín, y no había plata para pagar aviones, tocaba cartas. Y yo recuerdo que todavía algunas de las cartas que tenemos por ahí, yo recuerdo que estando en Medellín, yo leía la carta que me envió y de un tiempo volvía y la leía y volvía y la leía. Era una carta de amor que yo quería leer una y otra vez. Esta es la carta de amor que Dios nos ha dado. Está la carta a los Efesios, pero hay otras 65 cartas dichas en libros para nosotros, hermano, que espera ser leída, que espera ser meditada, que espera ser estudiada, que espera ser obedecida y aplicada en nuestras vidas. Mire lo que Dios hace. Dios escoge 40 hombres diferentes, de contextos diferentes, de tiempos diferentes, para escribir esta historia de amor, esta historia de salvación. ¿Qué vas a hacer con eso, hermano? ¿Vas a despreciarla? ¿Vas a mantenerla cerrada, sin leerla atentamente? Escuche lo que dice John Stott. Nada es más necesario para la vida y el crecimiento y la salud de las iglesias o los cristianos, escuche, que escuchar y prestar atención a lo que el Espíritu Santo les dice de su antigua pero apropiada palabra de Dios. Esta palabra, esta antigua palabra, sigue vigente por la acción del Espíritu Santo para su vida y para mi vida hoy. ¿Qué vas a hacer con la palabra de Dios, hermanos? Y por último, está el mensaje. No es fácil determinar un único mensaje en la carta a los Efesios, porque hay muchos temas en la carta a los Efesios. Pero yo me quiero arriesgar a plantear que el mensaje de esta carta de Pablo a los Efesios, del Señor a esta iglesia, es para que la iglesia de Cristo en todo momento realmente sea una comunidad alternativa para la sociedad en la cual se encuentra. Permítame usar las palabras del profesor Fernando Mosquera del Seminario Bíblico de Colombia a propósito de esto. Mire lo que dice Fernando Mosquera. Abro comillas.
Denomino la iglesia como una comunidad alternativa debido a que ella, por su vocación santa, está llamada a modelar una conducta tal que se manifiesta como una alternativa de vida, como una forma diferente de vivir y de comportarse. Es decir, que sus miembros piensen, vivan y actúen de una manera diferente a la sociedad circundante. Es decir, hermanos, lo que Fernando Mosquera dice, y que yo estoy de acuerdo, es que creo que Pablo tiene la intención de que los creyentes de la iglesia de Éfeso, en medio de esa sociedad, puedan verse como una iglesia diferente, como una comunidad alternativa que muestra algo distintivo a lo que están viviendo en medio de esa sociedad. Ahora, debo decir también, hermanos, que la iglesia como tal es llamada a ser diferente. ¿En dónde? En medio del contexto de Éfeso. ¿Se acuerdan lo que leíamos al principio? ¿Cómo era Éfeso? Pues, hermano, la sociedad de Éfeso no es tan diferente a la nuestra. La sociedad de Éfeso, como la nuestra, está plagada porque ha aceptado y promovido el individualismo, el egoísmo, el sectarismo, la arrogancia, la avaricia, la maldad. Esa sociedad y esta son sociedades intolerantes, vengativas, donde el robo, la corrupción, el endiosamiento del placer, el abuso, la manipulación, el materialismo, todo hace parte de ella, hermano. Vivimos en una sociedad violenta, vivimos en una sociedad intolerante, vivimos en medio de una sociedad donde prima la avaricia, la corrupción, etcétera, etcétera. En medio de esta sociedad, así, la iglesia es llamada a ser una comunidad diferente. A demostrar, Pablo le está diciendo a Éfeso, tienen que demostrar de una manera clara y visible que son la nueva creación de Dios, que son llamados a vivir en una contracultura que piensa, escuche bien, que vive y que actúa de acuerdo a los valores del reino y no de acuerdo a los valores de esta sociedad. Entonces, ¿cuál es la sociedad que Pablo le quiere sugerir a Éfeso? ¿Cómo luce esta sociedad, esta comunidad alternativa? ¿Cómo luce esa iglesia que debe ser Éfeso y que debe ser la vid en medio de nuestra sociedad aquí en Ibagué? Escuche bien, esto debe caracterizar esta comunidad. Esta iglesia, la vid, como Éfeso, debe ser caracterizada por la humildad, por la sencillez, por la mansedumbre, por la paciencia. Una comunidad donde prima el amor, una comunidad de paz, una comunidad de verdad, de generosidad, de gracia, de misericordia, una comunidad perdonadora, una comunidad reconciliadora, una comunidad de edificación, una comunidad de gozo, de esperanza, una comunidad de reconciliación, una comunidad de santidad, una comunidad de unidad, una comunidad de sometimiento mutuo. Viviendo de esta manera, demuestran a la sociedad circundante que su estilo de vida está lleno de contradicciones, de abusos, de tinieblas, y que eso desagrada al Señor. No hay otra manera, hermano. ¿Saben de dónde saqué todo esto? De Efesios capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Es decir, Efesios capítulo 4, 5 y 6 nos deja ver cuál es el deber cristiano, cómo luce la vida cristiana, cómo es que usted y yo debemos comportarnos, cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, cómo debemos manejar nuestras relaciones. Ustedes van a encontrar en el libro de Efesios capítulo 6, en la armadura de Dios, que la vamos a trabajar en un momento más adelante, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Pero eso no es para que usted haga la mímica, como me enseñaron a mí, que la armadura de Dios usted se hace la mímica y se la pone. No, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, es que usted es un pacificador, es que usted es un reconciliador, es que usted no tiene relaciones dañadas, o por lo menos que no dependa de usted. ¿Me hago entender? Que usted es una persona que actúa y maneja sus relaciones de una manera diferente, que usted es íntegro, que usted es santo.
Pero saben, hermanos, quiero decir que esto no es nuevo para nuestra iglesia. Esta es una iglesia donde una y otra vez hemos predicado la necesidad de ser diferentes, de ser sal, de ser luz, de ser diferentes en medio de esta sociedad, de tener estas características. Pero la realidad es que la iglesia no vive, no actúa y no se comporta de esta manera. Y saben, hermanos, creo que el meollo del asunto es que quizás, a menos que la iglesia entienda, descubra, conozca y se convenza de lo que Cristo hizo por ella, se convenza de lo que ahora es en Cristo, de los tesoros que tiene en Cristo, de los recursos que tiene en Cristo, de lo que ya es en Cristo, no va a vivir ni va a lucir de la manera que Dios quiere. Va a ser muy difícil, hermano. No se podrá vivir el capítulo 4, 5 y 6 de Efesios a menos que descubramos, conozcamos, abracemos y nos convenzamos del capítulo 1, 2 y 3 de Efesios. Capítulo 1, 2 y 3 de Efesios nos va a recordar quiénes somos, nuestra identidad, para que los capítulos 4, 5 y 6 podamos vivirlo y podamos actuar y responder de una manera natural como consecuencia de lo que hicimos. Ahora, permíteme ilustrar esto de una manera sencilla. Hace varios años escuché una historia de una pareja que se fue a un hotel. Y esa pareja que fue a ese hotel hizo lo que algunos de nosotros hemos hecho cuando uno está corto de plata. Que uno dice, en el hotel el almuerzo es muy caro, la cena es muy cara, entonces lo que hacemos es que vamos, tomamos el desayuno que nos da el hotel, pero nos vamos a almorzar corrientazo afuera. Creo que muchos nos ha tocado a veces. Resulta que una pareja estuvo unos días en un hotel y por ahorrarse la plata, esta pareja solo desayunaba en el hotel y desayunaba lo más barato durante todos los días y se iba a buscar lo más barato por fuera del hotel para no gastar tanto. Cuando termina su estadía en el hotel y llega a hablar, a entregar la habitación, se da cuenta que dentro de lo que había pagado, dentro de su paquete le incluía desayuno, almuerzo y cena. Se lo perdió. Y hace otros poco de años, un amigo me contó una historia que pasó dizque acá en el jardín. Yo no sé si sea cierta o no. Lo llamé para que me verificara, pero me dijo que el que lo ha contado era otro. Entonces, pero recuerdo que me contaba que en el jardín había un señor que vivía en una habitación allí, en una casa, en una habitación solo, en una cama, y el tipo vestía todos los días igual, era sucio, no gastaba un peso, etcétera, etcétera, etcétera. Vivía como un pordiosero. El tipo murió y cuando lo fueron a sacar de la casa se dieron cuenta, murió en la cama, dormido en la cama. Cuando fueron a sacarlo se dieron cuenta que debajo del colchón estaba lleno de millones de pesos guardados. Pero vivía como un pordiosero acostado sobre millones de pesos. ¿Saben, hermanos? Muchos cristianos en las iglesias hoy día viven como pordioseros espirituales, siendo ricos y millonarios en Cristo Jesús. Y no estoy hablando de plata. ¿Cuántos cristianos viven sus vidas llenos, esclavos del pecado, de la corriente del mundo, de heridas del pasado, de relaciones dañadas, donde su vida cristiana no es viva, no es apasionante, teniendo una riqueza en Cristo? De eso es lo que va a hablar el Señor. Hermanos, mire lo que dice John Stott. Con esto quiero cerrar. Es una magnífica combinación la carta a los Efesios de doctrina cristiana y deber cristiano, de fe cristiana y vida cristiana, de lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Cristo y lo que nosotros debemos ser y hacer en consecuencia de eso. Su tema central en la nueva sociedad de Dios, que es cómo llegó a la existencia por medio de Cristo, de qué manera fue revelado a Pablo, sus orígenes, su naturaleza, cómo crece a través de la proclamación, la forma como debemos vivir una vida digna de ella y cómo llegará a su consumación el día que Cristo la reciba a su esposa, la iglesia en esplendor, sin mancha, sin arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable.
¿Cuál es la invitación que quiero hacerles a la iglesia La Vid? Que durante estos siguientes meses, a partir de hoy, nos dediquemos a descubrir, a conocer, a convencernos de toda la riqueza que tenemos en Cristo, de todo lo que Cristo ganó por nosotros, de lo que ya somos, para que de esta manera, entonces, cuando nos convenzamos de esto, empecemos a vivir y a hacer lo que Dios desea que hagamos y a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. A salir de ser pordioseros espirituales a ser hombres y mujeres enriquecidos en Cristo Jesús. Hermano, no será posible hacer lo que Dios quiere que hagamos, ser sal, ser luz, ser una comunidad alternativa, ser diferentes, a menos que entendamos quiénes somos. Necesitamos trabajar primero en lo primero, los 3 primeros capítulos, nuestra identidad en Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros, lo que somos en Cristo, la riqueza que tenemos en Cristo, la provisión que tenemos en Cristo, los recursos que tenemos en Cristo para que podamos vivir, capítulo 4, 5 y 6, la plenitud de Cristo, el gozo de Cristo, la libertad de Cristo, la paz de Cristo, la esperanza en Cristo, la pasión en Cristo, las relaciones sanadas en Cristo, para que podamos ser ese sueño, esa utopía, esa realización de lo irrealizable, una comunidad que luce claramente, se ve y luce que es diferente. Si no lo hacemos así, entonces lo que vamos a hacer es un simple grupo de hombres y mujeres religiosos, pero sin contenido, vacíos, que no son respuesta, que no son sal y que no son luz. Vamos a orar, hermanos. Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas. Encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral.